¿Estamos ya todos acomodados? ¿Ya no falta nadie más? ¿Sí? Ahí hay una. Bueno, buenos días. Como tenemos un poquito de premura ya, no pasa nada porque vais a estar bienvenidos y bienvenidas a la Feria de la Ciencia, en concreto el programa Asómate a la Ciencia, donde vais y vamos a escuchar a dos microconferencias. La primera a cargo de Alberto Pérez Izquierdo, que yo tengo aquí a mi izquierda, que es de la Universidad de Sevilla, Facultad de Física. El título de la microconferencia es No me creo nada. Tiene un libro también, donde es el mismo título, donde Laura analiza desde el escepticismo científico algunas de las tendencias pseudocientíficas actuales. Y ya no paro más porque la tengo aquí. Tengo el gusto de presentarle. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir. Como veis, pues algunos, no ha dado para todos, pero tenéis unas tarjetas. La idea de las tarjetas es que yo voy a hacer un par de preguntas. Si os parece que la respuesta es sí, levantáis la tarjeta verde. Si os parece que es no, levantáis la tarjeta roja. Y si os parece que es no lo sabéis, pues a ver, levantáis la amarilla, ¿vale? Bien, voy a ser muy breve porque me interesa además que si queréis pues me hagáis preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. No sé si conocéis al señor que está ahí. ¿No le reconocéis? Sergio Ramos, ¿no? Pues sí, ese es Sergio Ramos y hace no mucho en sus redes sociales colgó esas fotos y según dice su terapeuta, en esa foto lo que está es utilizando una técnica que se llama capping de copas, ¿no? Entonces se trata de poner unas copas en la espalda o en el pecho y hacer una especie de vacío parcial, probar si succiona un poco la piel, ¿no? Eso se puede hacer pues calentando las copas o haciendo un vacío, etc. Hay 2 o 3 técnicas, pero la idea es que eso hace como un efecto de succión y según los terapeutas que aplican esta técnica, pues eso mejora las propiedades elásticas del tejido y aumenta el flujo sanguíneo local. Entonces mi pregunta es, ¿os parece eso verdadero o os parece falso? A ver, ¿qué opináis? Levantad las tarjetas, a ver qué opináis, si os parece verdadero o os parece falso. Hay muchas más tarjetas, quiero ver, arriesgaros. ¿Os parece verdadero? ¿Os parece verdadero? Vale, mayoría de verde, hay mayoría de verde y algún otro rojo, ¿vale? Y algún otro amarillo, pero bueno, hay mayoría de verde. Bueno, pues yo diría que es falso, ¿vale? Yo diría que es falso porque eso lo que produce son, claro, inflama y hincha la piel, produce hematomas. Y los hematomas pues son pues, los pequeños vasos sanguíneos que se rompen y se derrama la sangre y se extiende por el tejido. Difícilmente eso va a mejorar la circulación. Eso lo que hace es empeorarla, ¿de acuerdo? Entonces, pues realmente es una técnica que seguramente no aporta nada. Pero fijaos que no solo la practica Sergio Ramos, también Michael Phelps, el famoso medallista olímpico de natación, también usaba esa técnica. Se suele decir en torno a este tipo de cosas, se suele decir siempre cosas como esta, que están basadas en una práctica antigua de la medicina china, cosas de ese estilo. Las medicinas tradicionales, ya sea la china, la hindú o incluso la occidental, han aportado a lo largo de la historia muchas cosas valiosas. Por ejemplo, el conocimiento de las plantas medicinales, que es lo que nos permite hoy en día tener la mayoría de los fármacos que tenemos. Pero esas prácticas pues, han sido superadas por la medicina moderna. Y conceptos como el chi, que es un concepto de la medicina china, de que el chi fluye por los meridianos, etc. Ese tipo de conceptos han sido totalmente superados por la medicina moderna, ¿vale? Entonces, decir que una práctica está basada en la medicina china, en realidad, la medicina antigua china, pues no aporta en realidad ningún valor. Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta. Nuestro signo del zodiaco está relacionado con nuestro carácter, ¿vale? Por ejemplo, Libra. Según si eres Libra, pues el Libra tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto. ¿De acuerdo? Ahí tenéis a Rocío Camacho. ¿Sabéis quién es Rocío Camacho? ¿No la conocéis? ¿Nadie conoce a Rocío Camacho? Pues según
según alguna página de internet, es una de las influencers más seguidas de España. Bueno, ella dice en una de sus redes: ayer os comenté que Libra, que era Libra, y gracias a Guess me enteré que mi planeta es Venus. Lo descubrí gracias a su colección en la que podéis ver cuál es vuestra joya en función de vuestro rol. Bien, ¿os parece entonces que el signo del zodiaco está relacionado con vuestro carácter? ¿Verdadero o falso? Bueno, aquí no hay mucha discusión. ¿No creéis en el horóscopo? Vale, muy bien. De acuerdo, bueno, pues me gustaría llamaros la atención sobre un par de cosas. Una es, vale, fijaos lo que dice esta influencer. Dice: lo descubrí gracias a su colección en la que podéis ver vuestras joyas en función de vuestro horóscopo. Claro, aquí hay una propaganda comercial encubierta, bueno, no muy encubierta, es una propaganda comercial explícita, ¿no? Entonces muchas veces estas influencers o estos influencers utilizan su influencia para hacer propaganda de determinados objetos o técnicas comerciales, ¿no? Entonces en este caso está anunciando una joyería, está usando la creencia en el horóscopo para usar una joyería. Bueno, ¿qué pasa con los horóscopos en realidad? Que la astrología es una ciencia medieval. Una creencia medieval. Hay que pensar que en la Edad Media la Tierra se pensaba que era el centro del universo. ¿Vale? En la Edad Media, la cosmología de la Edad Media situaba a la Tierra en el centro del universo y en torno a la Tierra estaban girando la Luna, el Sol, los planetas, las estrellas, en distintas esferas, todas ellas concéntricas. Pero el centro de todas esas esferas era la Tierra. Entonces era natural pensar que los rayos que provenían de la Luna, del Sol, de los planetas, influían directamente sobre lo que acontecía en la Tierra. Y la mayoría de los sabios de la época pensaban si el horóscopo era cierto, porque por eso que digo, está unido a esa concepción del universo, pero hoy en día todo eso está superado. Sabemos que la Tierra no es el centro del universo, no solo eso, sino la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia, y el Sol es una estrella cualquiera en la galaxia es una galaxia cualquiera en el universo. O sea que nada más lejos de estar en el centro del universo, ¿no? Entonces es una época pasada y superada. Y aquí tengo a dos personajes que seguramente conocéis, ¿no? Galileo y Kepler. Son dos de los fundadores de la ciencia moderna y ellos pertenecen a una época de transición. Los dos eran astrónomos y astrólogos, ¿vale? Los dos hacían horóscopos. Kepler decía que la madre astronomía se moriría de hambre si no fuera por la hija astrología, porque él se dedicaba a hacer horóscopos y a hacer cartas astrales y con eso se ganaba la vida, ¿no? Kepler era de natural pesimista. Entonces él, cuando hacía horóscopos y almanaques, decía: pues este año va a haber guerra, va a haber catástrofe, va a haber hambruna. Y en esa época había guerra, catástrofe y hambruna, y entonces eso le daba prestigio, porque decía: pues este tío ha adivinado que iba a haber una guerra, ¿no? Y había guerra. Y él creía firmemente en que las estrellas determinaban el futuro y determinaban la vida de las personas. Galileo también hacía horóscopos, pero la duquesa de Toscana, creo que era, le pidió que le hiciera un horóscopo al gran duque, y él hizo un horóscopo diciendo: uy, el gran duque va a gozar una larga vida, sana y llena de felicidad, y el duque se murió a los 2 meses. Entonces Galileo, pues creo que no se creía mucho lo de los horóscopos, ¿no? En cualquier caso, son personalidades que están en esa transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, que ellos contribuyeron a fundar, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer una más y me voy a ir a las preguntas. Bien, ¿esto qué os parece? Isaac Newton, todos sabéis quién es, ¿no? Es uno de los grandes físicos de la historia, y él propuso las leyes de la mecánica, la famosa ley de F igual a mc por A, que no sé si habéis estudiado ya, o la ley de acción y reacción, o sobre todo la ley de gravitación universal, que es la fuerza con la que se atraen dos planetas. Bueno, pues esta es mi afirmación, que quiero que me digáis si os parece verdadera o falsa. Isaac Newton dedicó buena parte de su tiempo a la alquimia y a la teología. ¿Parece eso
¿Verdadero o parece falso? Venga, levantar las tarjetas. ¿Verdadero o falso? Que Newton se dedicara a la teología y a la alquimia. ¿No tenéis ahí muchas dudas? Bueno, levantad la amarilla si no lo sabéis. Aquí hay más amarillas que verdes, veo. Veo más amarillas que verdes. ¿Alguna verde? Bien. Bueno, pues es verdadero, ¿vale? Resulta que es verdadero. Fijaos, Newton es un siglo posterior a Kepler y Galileo. Cabría pensar que ya Newton no creería en cosas como la alquimia, porque la alquimia es la forma primitiva, podríamos decir, de la química, pero los alquimistas buscaban cosas extrañas como la piedra filosofal o el elixir de la eterna juventud, cosas que no existen, ¿vale? Y la alquimia, de hecho, estaba prohibida en muchos sitios, y entonces los que se dedicaban a la alquimia, como Newton, tenían que hacerlo a escondidas y no publicaban sus escritos. Y Newton, además, se dedicó mucho a la teología y, de hecho, escribió más sobre teología que sobre física. Lo que pasa es que él no se atrevió a publicar sus escritos sobre teología, porque, entre otras cosas, él pertenecía a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, al Colegio de la Trinidad, Trinity College. Y el Colegio de la Trinidad, como su propio nombre indica, defendía que Dios era trino y uno, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esos eran los dioses. Los tres dioses, o sea, las tres personalidades, tres personas de Dios en uno. Y Newton, en sus estudios, había llegado a la conclusión de que la Trinidad era una cosa falsa, de que era falsa, de que no existía la Trinidad. Y entonces él tenía que jurar la Trinidad, pero no creía en ello, ¿no? Entonces, pues no publicó sus escritos sobre teología por miedo a las posibles represalias. Bien, no voy a haceros más preguntas, me voy a ir al final. Simplemente, aquí me han fallado las fuentes, pero las fuentes de la letra. Simplemente os quiero concluir diciendo que no hay una receta infalible para que no te engañes, ¿vale? Nadie está libre de que le engañen con un bulo, con una fraude o con una medicina alternativa, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, hay varias posibilidades, pero simplemente os pongo tres, ¿no? Mirad las cosas con espíritu crítico, como Santo Tomás, que yo hasta que no me da el dedo en la llaga, no me lo creo, ¿no? Decía el Evangelio, bienaventurados los que creen. Pues aquí podríamos decir bienaventurados los que no se creen nada hasta que no lo tocan, ¿no? Contrasta la información con otras fuentes, ¿vale? Si ves que alguien dice algo, por ejemplo, lo del camping de Sergio Ramos, lo veis en una red social, pues iros a otra fuente, buscar un artículo en un periódico o buscar un artículo en una revista científica, etc. O sea, hay muchas posibilidades hoy en día porque hay mucha información en la red que nos permite contrastar las cosas que leemos. Y por último, si no sabes de lo que se habla, pues busca una voz experta. Claro, vosotros me diréis, ¿dónde encuentro una voz experta? Bueno, pues normalmente los científicos, si son independientes, ¿dónde hay científicos independientes? Pues yo voy a arrimar el aspa a mi sobrina. En la universidad, pues somos independientes, porque mi sueldo, por ejemplo, no depende de lo que yo diga aquí hoy, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son independientes? Pues los científicos de las universidades, de los organismos estatales de investigación, etc. ¿Vale? O algunos periodistas que sabéis que son fiables porque han ganado su prestigio a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son mis recomendaciones y aquí me callo y si tenéis preguntas, pues contestaré encantado. Venga, ¿alguna pregunta? Si no, os hago yo. ¿Alguien se atreve a alguna pregunta? Que pase el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso. Oye, dejadme las tarjetas si no os importa, ¿vale? Devolvérmela, que no me ha sido fácil encontrarla.